En el cementerio empapado por la lluvia, el hombre más temido de Nueva York se arrodilló ante la lápida de su hija, sollozando como si le hubieran arrebatado la vida. Lo que nunca imaginó era que su pequeña estaba viva y a punto de revelar una verdad que reduciría su imperio a cenizas. El cementerio estaba en silencio, envuelto en un frío que parecía atravesar la piel. Dominic Caruso caminaba solo con pasos arrastrados, con la cabeza gacha, como si la vida se hubiera ido junto con su hija. Sus guardaespaldas se mantenían a distancia, observando a su jefe, un hombre que había matado sin pestañear, que había construido un imperio sobre la sangre y la lealtad, ahora destrozado como un niño. Habían pasado 2 meses desde que la mafia enterrara a Lily tras la tragedia que nadie podía prever. La niña de 11 años había ido a pasar el fin de semana a la cabaña de su madrastra Victoria, en los remotos bosques de las montañas Catskill, una mujer que siempre la había tratado con aparente amabilidad. Pero mientras Victoria estaba fuera atendiendo asuntos en la ciudad, un devastador incendio forestal arrasó la zona y consumió la casa. Los bomberos encontraron escombros irreconocibles y entre ellos, las pertenencias personales de la niña. Dominic no lo cuestionó, aceptó la muerte, sumido en el dolor. Desde entonces, sobrevivió gracias al afecto casi maternal de su esposa Victoria, que se culpaba a sí misma por no haber estado allí, y al firme apoyo de Marco, su hermano, 3 años menor, y su segundo al mando, que le repetía todos los días: «Yo me encargaré de los negocios familiares. Tú solo intenta mantenerte en pie. Estoy contigo, hermano». Arrodillado ante la lápida, Dominic dejó que todo el peso de la situación lo aplastara de golpe. Pasó los dedos por la fría inscripción, murmurando entre sollozos: «Amada hija, descansa en paz». «¿Cómo voy a descansar, princesa Apesa, si ya no estás aquí?». Las lágrimas caían sin control. Sacó de su bolsillo un pequeño medallón de oro, el regalo que le había hecho en su último cumpleaños, y lo sostuvo como si fuera la manita de la niña. «Me prometiste que nunca me abandonarías, ¿recuerdas? Y ahora no sé cómo respirar sin ti», susurró con voz quebrada, con los hombros temblando. Por dentro, un torbellino de pensamientos lo devoraba. ¿Y si hubiera ido con ella? ¿Y si hubiera enviado a más hombres para protegerla? La culpa no le dejaba en paz. Se sentía como un padre fracasado, incapaz de proteger a la persona que más quería. Su pecho ardía con la misma furia que había devorado la cabaña. «Lo daría todo, mi niña, todo, mi imperio, mi poder, mi vida, si pudiera abrazarte una vez más», confesó, mirando al cielo como si esperara una respuesta. Y fue precisamente en ese momento cuando ocurrió lo invisible. A pocos metros detrás de un viejo roble, Lily estaba viva, delgada, con los ojos llorosos fijos en su padre en silencio. La niña había logrado escapar del lugar donde la mantenían prisionera. Su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Sus pequeños dedos se aferraban a la áspera corteza mientras discretas lágrimas rodaban por su rostro. Ver a su padre así, el hombre al que toda la ciudad temía, el hombre que ella conocía como invencible, destrozado y llorando, era una tortura que ningún niño debería sufrir. Dio un paso adelante, pero retrocedió inmediatamente, tragándose un sollozo. Sus pensamientos se agolpaban en su mente. «Corre, abrázalo, muéstrale que estás viva». «No, no puedo. Si descubren que he escapado, también podrían hacerle daño a él». El dilema la aplastaba. Quería gritar, decir que estaba allí, pero sabía que ese abrazo podría costarle muy caro. Desde donde estaba, Lily podía oír la voz quebrada de su padre repitiendo: «Te lo prometo, príncipe Aesa, seguiré adelante aunque me sienta como si ya hubiera muerto por dentro». Con cada palabra, las ganas de rebelarse se hacían insoportables. Se mordió los labios hasta saborear la sangre, tratando de contener el impulso. El amor que los unía era tan fuerte que parecía imposible resistirse. Aún así, permaneció inmóvil, prisionera de un miedo mayor que el anhelo. Mientras Dominic se levantaba con dificultad, apretando el medallón contra su pecho como un talismán, Lily cerró los ojos y dejó escapar otra lágrima.
El mundo era demasiado cruel para permitir que padre e hija se reunieran en ese instante, y ella, escondida en la sombra del árbol, comprendió que tenía que esperar. El abrazo tendría que posponerse, aunque eso la destrozara por dentro. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y activa las notificaciones, porque no querrás perderte lo que sucede a continuación. Lily esperó hasta que la sombra de su padre desapareció por completo más allá de la puerta del cementerio, antes de atreverse a alejarse de la base del roble. Se secó las lágrimas con un movimiento rápido y torpe con el dorso de su mano sucia, y luego echó a correr. Sus pequeños pies se movían rápido, como un animal salvaje perseguido, deslizándose por las oscuras calles de Nueva York por la noche. El viento frío le cortaba la piel, pero Lily no sentía nada excepto el dolor en su pecho. La imagen de su padre de rodillas, llorando ante una lápida, se repetía en su mente como una película atascada en una sola escena. El hombre al que toda la ciudad temía, el hombre que ella siempre había creído que nunca podría quebrarse, se había derrumbado por completo simplemente porque la había perdido. Lily nunca había visto llorar a su padre, ni una sola vez en los 11 años de su vida. Y esa noche lo había visto llorar como si le estuvieran destrozando el alma. Corrió más rápido, tratando de escapar del dolor que le oprimía el corazón. Casi una hora más tarde, Lily llegó a la casa abandonada de Brooklyn, el lugar donde había estado retenida durante los últimos 2 meses. El sótano sin luz que había debajo era su prisión. Trepó por la pequeña ventana trasera, con cuidado de no hacer ruido. En el interior, el familiar hedor a humedad y podredumbre invadió su nariz. Lily se tumbó en el colchón gastado y se quedó mirando al techo, negro como un cielo cerrado. Las lágrimas volvieron a brotar, incontrolables. Aún podía oír la voz temblorosa de su padre resonando en sus oídos. Principesa, todavía la llamaba así, su pequeña princesa. Y él se estaba apagando día a día, consumiéndose porque creía que ella se había ido para siempre. Lily apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas, casi hasta sangrar. ¿Quién había hecho esto? ¿Quién la había secuestrado y había simulado un incendio? ¿Quién había hecho sufrir a su padre hasta los huesos de esa manera? Durante 2 meses, solo había conocido la oscuridad, solo había oído pasos pesados y una voz deliberadamente alterada. La alimentaban, le daban agua, pero nunca le revelaron quiénes eran. Lily no sabía sus nombres, no sabía qué querían. Pero después de esa noche, después de ver a su padre en ese estado de agonía, supo que no podía seguir sin hacer nada y esperando. Tenía que descubrir la verdad. Tenía que saber quién estaba detrás de todo esto y tenía que encontrar la manera de salvar a su padre, aunque tuviera que sacrificar cualquier cosa. Lily respiró hondo, obligándose a mantenerse firme. Era la hija de Dominic Caruso. Había nacido en la familia mafiosa más poderosa de Nueva York. Su padre le había enseñado a sobrevivir desde que era muy pequeña, y ahora era el momento de poner en práctica todo lo que había aprendido. De repente, se oyeron pasos en el piso de arriba, pesados, sin prisa, que se dirigían hacia la escalera que bajaba al sótano. Lily cerró los ojos de inmediato, calmó su respiración y fingió estar profundamente dormida. Su corazón latía con fuerza dentro de su pecho, pero su rostro mantenía la calma. Alguien se acercaba y esta vez no se le escaparía ni una sola pista. El brillante Rolls-Royce negro se detuvo frente a la finca de Long Island cuando el reloj se acercaba a la medianoche. Dominic Caruso salió del coche con el aspecto de un hombre que había perdido hasta la última chispa de vida. Tenía los ojos hundidos, con ojeras tan marcadas como moratones, y arrastraba los pies como si llevara una enorme roca sobre los hombros. La puerta principal se abrió y Victoria apareció con un camisón de seda blanco, con el rostro tenso por la preocupación. Se apresuró hacia su marido y le rodeó el brazo con las manos, con una ternura que parecía extrañamente deliberada. Dominic estaba muy preocupada. Has estado fuera todo el día y no has comido nada. Déjame prepararte una taza de té. Está bien.
Dominic solo asintió con cansancio, sin molestarse en responder. Entró en la casa, cada paso arrastrando tras de sí mil recuerdos dolorosos. La enorme mansión ahora se sentía tan vacía que le costaba respirar. Cada rincón le recordaba a Lily, la silla donde solía sentarse para desayunar, la escalera que subía y bajaba todos los días, la sala de estar donde padre e hija solían ver películas juntos todos los sábados por la noche. Dominic se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. Victoria le trajo una taza de té caliente y la dejó con delicadeza delante de él. Bébete la manzanilla, te ayudará a dormir mejor. Se sentó a su lado y le acarició la espalda con un gesto de afecto impecable. En ese momento, se oyeron pasos en la puerta principal. Marco entró con el rostro serio, aunque algo indescifrable brillaba en sus ojos. Hermano, acabo de resolver el asunto del puerto. Ahora todo está en calma. No tienes que preocuparte por nada. Dominic levantó la cabeza para mirar a su hermano menor y asintió débilmente. Gracias, Marco. No sé qué haría sin ti estos días. Marco se acercó y puso una mano en el hombro de su hermano con fingida preocupación. Descansa. Yo me encargaré de todo. La familia Caruso sigue siendo fuerte. Solo tienes que concentrarte en recuperarte. Dominic levantó la taza y dio un largo sorbo. Un ligero amargor se extendió por su lengua, pero no notó nada inusual en él. Victoria lo observó beber, sorbo tras sorbo, y la comisura de sus labios se curvó durante un segundo antes de desaparecer tan rápido como había aparecido. Esa noche, Dominic cayó en un sueño profundo, lleno de pesadillas. A la mañana siguiente, cuando el sol ya estaba alto, Salvatore Benedetto llegó a la finca como siempre. El hombre de 68 años, con el pelo completamente plateado y los ojos afilados como cuchillas, llevaba 40 años al servicio de la familia Caruso. Era el consejero de mayor confianza de Dominic, el que había enseñado al joven Dom a convertirse en un jefe cuando aún era un niño. Ese entró en el estudio y enseguida supo que algo iba mal. Dominic estaba sentado detrás del escritorio, pero su rostro estaba mucho más pálido que la semana anterior. Le temblaban ligeramente las manos mientras sostenía un vaso de agua. Sus ojos parecían apagados, sin el brillo habitual. «Dom, ¿estás bien?», preguntó ese, con voz cargada de preocupación. «Te ves mucho más débil». Dominic le hizo un gesto con la mano para que se callara. «Solo es falta de sueño ese. No te preocupes tanto». Ese se acercó y bajó la voz. «Escúchame. He vivido lo suficiente como para saber cuándo algo no va bien. Has perdido peso, estás pálido, te tiemblan las manos. Esto no es solo una pena normal». Dominic frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». Ese dudó un segundo y luego habló con franqueza. «Tampoco confío en Victoria y Marco. Hay algo en ellos que me inquieta. La forma en que se miran. La forma en que siempre están a tu lado. Y sin embargo, sigues debilitándote. No digas tonterías». Dominic se puso de pie de un salto. La ira ardía en sus ojos. «Victoria es mi esposa. Marco es mi hermano de sangre. Son mi familia. Son los únicos que se quedaron conmigo cuando Lily murió. ¿Y te atreves a sospechar de ellos?». «Solo quiero protegerte, Dom», dijo con voz tranquila. «Le prometí a tu padre antes de morir que siempre te cuidaría. Y mis instintos me lo gritan». Dominic señaló hacia la puerta. «Vete, ese. No quiero oír ni una palabra más. No vuelvas a hablar mal de mi familia delante de mí». Ese se quedó quieto un momento, con los ojos llenos de dolor mientras miraba al hombre al que siempre había considerado como un hijo. Luego asintió lentamente y se dio la vuelta para marcharse. En el pasillo, el pasillo vio a Victoria de pie cerca de la escalera, con otra taza de té en la mano. Ella le sonrió con una dulzura tan perfecta que parecía artificial. «Buenos días, ese. ¿Quieres un poco de té?». Ese la miró directamente a los ojos y no respondió. En ese instante, vio un destello de frialdad en la mirada de Victoria antes de que ella lo ocultara con su familiar dulzura. El anciano salió de la mansión con el pecho oprimido. Puede que Dominic no le creyera, pero ese había vivido demasiado tiempo en este mundo como para ignorar su propia intuición. Investigaría por su cuenta y si Victoria o Marco tenían algo sospechoso, lo descubriría sin importar lo que costara.
Antes de subir al coche, ese se volvió para mirar la finca. En la ventana del segundo piso, Victoria estaba de pie, mirándolo con una expresión que no podía descifrar. Se miraron en silencio durante varios segundos interminables. Entonces, Victoria corrió la cortina y desapareció de su vista. Ese se subió al coche, con los ojos envejecidos iluminados por la determinación. Algo estaba pasando dentro de aquella mansión y él iba a descubrir la verdad, aunque le costara la vida. Aquella noche, el sótano estaba oscuro como la tinta. Lily yacía sobre el viejo colchón con los ojos cerrados. Sin embargo, todos los sentidos de su cuerpo estaban completamente despiertos. Desde que había vuelto del cementerio, había tomado la decisión de no perder ni una sola oportunidad de descubrir quién la había secuestrado. Y aquella noche, esa oportunidad había llegado. Se oyeron pasos arriba, pesados y lentos. Luego, las escaleras de madera crujieron bajo el peso de dos personas. Lily ajustó su respiración de inmediato, manteniendo su cuerpo completamente inmóvil, como si estuviera profundamente dormida. Abrió los ojos lo justo para mirar a través de sus pestañas. La luz amarilla de la sala de estar de arriba se filtraba por la rendija de la puerta del sótano, que había quedado ligeramente abierta. Dos sombras se movieron. Se oyó el tintineo de vasos. Luego se oyó el sonido del licor siendo servido. La primera voz que se alzó casi le robó el aliento a Lily. Era la voz de Victoria, pero no la dulzura artificial y empalagosa que Lily siempre había oído. Esta voz era fría, cruel y llena de desprecio. 2 meses, Marco. 2 meses y ese idiota aún no sospecha nada. Llora en la tumba de la niña todas las semanas como una criatura patética. Marco respondió con una burla en voz baja. Marco, el tío Marco, el hombre en quien su padre confiaba sin reservas. Lily sintió que la sangre de sus venas se helaba. Mi hermano. Siempre ha sido débil en lo que respecta a los sentimientos. Se cree un jefe poderoso. Pero quítale a esa mocosa y se derrumba por completo. Patético. Victoria soltó una risa brillante y encantada. Y el veneno está funcionando a la perfección. Cada taza de té que le preparo, cada beso de buenas noches, él no tiene ni idea de que cada día está bebiendo un poco más de muerte. Solo unas semanas más y su corazón fallará por completo. Los médicos lo llamarán insuficiencia cardíaca inducida por el dolor. Nadie sospechará nada. Lily tuvo que morder con tanta fuerza que saboreó la sangre solo para evitar gritar. Veneno. Estaban envenenando a su padre. Cada día, poco a poco, Marco continuaba, con avaricia en su voz. Y cuando muera, el imperio Caruso será nuestro. Tú serás la pobre viuda que lo hereda todo. Y yo seré el leal hermano menor que da un paso al frente para dirigir todo. Perfecto. Una silla se arrastró y luego se oyó un sonido que casi hizo vomitar a Lily. Un beso profundo y hambriento. Victoria y Marco, su madrastra y su propio tío. Eran amantes. Lo habían planeado todo desde el principio. Te amo, Marco. Victoria susurró entre besos. Vamos a tenerlo todo. Dinero, poder y el uno al otro. Dominic es solo un peldaño, y la pequeña Lily es solo un obstáculo que hay que eliminar. Lily se tapó la boca con ambas manos, con todo el cuerpo temblando sin control. Las lágrimas brotaban como agua, pero no se atrevía a emitir ni un solo sonido. Sentía como si el mundo se hubiera derrumbado bajo sus pies, las personas en las que su padre más confiaba, las personas que lo abrazaban y lo consolaban cada día, eran las mismas que lo estaban matando minuto a minuto. Segundo a segundo, Victoria siguió hablando, con un tono de placer en su voz. En cuanto a la chica del sótano, guárdala hasta que Dominic muera. Después, simularemos otro accidente. Quizás encontremos su cuerpo en algún lugar. Una doble tragedia para la prensa. Una viuda que pierde tanto a su marido como a la hija de su marido. ¿Quién no sentiría lástima por ella? Sus risas se alzaron juntas, crueles y frías. Luego, los pasos se alejaron. La puerta del sótano se cerró y la oscuridad lo envolvió todo. Lily permaneció allí tumbada, sin atreverse a moverse durante mucho tiempo. Solo cuando estuvo segura de que se habían ido, se incorporó lentamente,
con el cuerpo aún temblando como el de un animal asustado. Las lágrimas no cesaban, pero en la mente de una niña de 11 años, algo duro e inquebrantable había tomado forma. Necesitaba pruebas. Tenía que salvar a su padre. Lily comenzó a registrar la oscura habitación, palpando con las manos bajo el colchón, a lo largo de las tablas sueltas del suelo, y entonces sus dedos tocaron algo duro y frío. Un teléfono viejo. Quizás uno de los guardias lo había dejado caer y se había olvidado. Lily lo sacó, con el corazón acelerado. Pulsó el botón de encendido y la pantalla se iluminó, 15% de batería. No había señal, pero tenía una grabadora de voz. Eso era suficiente. A la noche siguiente, Lily estaba lista. Se acostó en el colchón con el teléfono escondido bajo la almohada, con la grabación ya en marcha. Y, como si fuera una rutina enfermiza, Victoria y Marco volvieron a bajar a beber y charlar. No sabían que cada palabra que decían estaba siendo captada por una niña de 11 años que fingía dormir. Hablaron del veneno, de robar el Imperio Caruso, de matar a Lily después de la muerte de Dominic, del amor pecaminoso entre ellos, de todo, de cada palabra. Cuando finalmente se marcharon, Lily sacó el teléfono y comprobó el archivo. Una grabación perfecta, lo suficientemente clara como para captar cada frase, cada sílaba. Miró la esquina de la pantalla, donde se indicaba que quedaba un 5% de batería. Suficiente, suficiente para destruirlos a ambos. Lily agarró el teléfono como si estuviera sosteniendo la vida misma de su padre. Apretó los labios y los ojos de una niña de 11 años se volvieron fríos y decididos, como los de una verdadera guerrera. Ahora te tengo. Lily esperó en la oscuridad durante horas. Yacía inmóvil sobre el viejo colchón, con el teléfono con la grabación escondido en el bolsillo de su chaqueta, apretado contra su pecho como un tesoro invaluable. Sus ojos miraban fijamente el espacio completamente oscuro sobre ella, mientras su mente seguía calculando, barajando todas las posibilidades. No podía esperar más. Cada día que pasaba era otro día en el que su padre estaba siendo envenenado. Cada taza de té que preparaba Victoria era un paso más que lo acercaba a la muerte. Tenía que actuar esa noche. Cuando las lejanas campanas de la iglesia tocaron 3 veces, Lily supo que había llegado el momento. Se levantó lentamente, moviéndose tan silenciosamente como un gato. El sótano estaba a oscuras, solo con un tenue hilo de luz que se colaba por la rendija de la puerta de arriba. Lily pisó el suelo, sus pies descalzos se encontraron con el frío brutal del hormigón. Se dirigió a la puerta de hierro que la había retenido durante los últimos 2 meses. Su mano temblorosa sacó una horquilla que había escondido durante semanas. Su padre le había enseñado muchas cosas cuando era pequeña. No las lecciones violentas y despiadadas del mundo subterráneo, sino las habilidades básicas para sobrevivir. Cómo reconocer el peligro, cómo defenderse y cómo abrir una cerradura sencilla con una horquilla. En aquel entonces, Lily pensaba que aquellas lecciones eran solo un juego entre padre e hija. Nunca imaginó que algún día le salvarían la vida. Lily dobló la horquilla, la introdujo en la cerradura y comenzó a tantear. El corazón le latía con fuerza en el pecho y el suave roce del metal contra el metal sonaba dolorosamente alto en el silencio. Pasó 1 minuto, 2. El sudor frío se acumulaba en su frente. Entonces se oyó un pequeño clic. La cerradura cedió. Lily contuvo la respiración y empujó lentamente la puerta de hierro. Un leve crujido la hizo quedarse paralizada por un instante, pero no hubo ninguna reacción en el piso de arriba. Salió de la habitación que la había encerrado y entró en el oscuro pasillo que conducía a las escaleras. Desde arriba llegaba el ronquido constante del guardia. Lily se agachó, casi arrastrándose por el suelo, avanzando centímetro a centímetro. Sus 2 ojos se habían acostumbrado a la oscuridad después de 2 meses en el sótano, lo que le permitía distinguir los obstáculos que tenía delante. Una silla rota, unas cuantas cajas de cartón apiladas, botellas de licor vacías esparcidas por todas partes. Se movía lentamente, como un fantasma, con la respiración superficial y uniforme, sin atreverse a hacer ruido. Las escaleras estaban a solo unos pasos.
Lily estaba a punto de llegar cuando su pie golpeó una botella escondida en la sombra. Rodó, golpeó otra y el tintineo resonó en el silencio. Lily se quedó rígida, con el corazón a punto de detenerse. No se atrevía a respirar, no se atrevía a moverse, ni siquiera se atrevía a parpadear. Arriba, los ronquidos se interrumpieron. Un cambio. Una silla crujió. Lily apretó los ojos con fuerza. Su mente ya imaginaba la escena de ser arrastrada de vuelta, castigada y, lo que era peor, grabada. Su padre morir sin saber nunca la verdad. 10 segundos se alargaron como 10 años, 20, 30. Entonces, los ronquidos comenzaron de nuevo, constantes y fuertes como antes. El guardia solo se había movido y había vuelto a caer en un sueño ebrio. Lily exhaló un silencioso suspiro de alivio, pero no se permitió relajarse. Siguió moviéndose, con más cuidado que antes. Sus ojos se fijaron en el suelo para evitar cualquier peligro. Por fin, llegó a las escaleras y comenzó a subir, un escalón tras otro, colocando los pies a lo largo de los bordes de cada peldaño para evitar que la madera crujiera. Cuando llegó al piso superior, Lily se pegó a la pared y miró a su alrededor. El guardia estaba desplomado en un viejo sofá, con botellas vacías a sus pies, roncando como un trueno. Estaba borracho como una cuba. Lily se deslizó hacia la puerta trasera, manteniéndose lo más lejos posible del hombre dormido. Su mano encontró el pomo de la puerta, frío como el hielo. Lo giró suavemente y la puerta se abrió sin hacer ruido. El aire nocturno entró con fuerza, cortante y frío, pero tan fresco que casi hizo gritar a Lily. Las calles de Brooklyn se extendían ante ella, silenciosas y oscuras bajo el débil resplandor amarillo de las farolas. Había algunos coches aparcados junto al bordillo. No se veía a nadie. Lily salió al exterior y el viento nocturno le acarició el pelo sucio y enmarañado. Por primera vez en 2 meses, respiraba aire libre. Por primera vez en 2 meses, no estaba atrapada entre 4 paredes. Las lágrimas brotaron, pero Lily se las secó rápidamente. No podía permitirse llorar. Todavía no. Miró por última vez la casa abandonada, el lugar que la había retenido durante 60 días de infierno. Luego se dio la vuelta y empezó a correr. Corrió hacia la tenue luz al final de la calle, hacia la única persona que podía ayudarla a salvar a su padre. Brooklyn a las 3 de la madrugada era un mundo completamente diferente. No había bocinas estridentes, ni multitudes apresuradas, solo oscuridad y un silencio aterrador que lo envolvía todo. Lily corría por la acera, con los pies descalzos golpeando el pavimento helado, cada paso clavándose en su piel como agujas. No tenía zapatos ni abrigo, solo la ropa fina que había llevado durante los últimos 2 meses y el teléfono con la grabación apretado contra su pecho. El viento nocturno soplaba en ráfagas gélidas, atravesando la tela como si nada se interpusiera en su camino. Lily temblaba, pero no se detuvo. No podía detenerse. En su mente, una sola dirección se repetía como una plegaria. El restaurante Benedetto, en Little Italy, en Mulberry Street. Su padre la había llevado allí muchas veces cuando era pequeña. Siempre le daba bombones de chocolate y la llamaba su pequeña princesa. Era la única persona, aparte de su padre, en la que confiaba plenamente. Y ahora era su única esperanza. Pero de Brooklyn a Little Italy y Manhattan no había poca distancia. Lily no sabía exactamente cuánto, solo que tendría que caminar mucho, muchísimo tiempo. Siguió por calles oscuras, tratando de recordar la ruta que solía tomar el conductor cuando la llevaba a ella y a su padre a ver a ese, cruzando el puente de Brooklyn hacia Manhattan y luego hacia el sur. Tenía el estómago revuelto y le rugía de hambre. No recordaba cuándo había comido por última vez. Sus secuestradores le habían dado muy poco de comer, solo lo suficiente para mantenerla con vida día a día. Le daba vueltas la cabeza. Las piernas le temblaban, no solo por el frío, sino también por el agotamiento. Pero cada vez que quería detenerse, la imagen de su padre arrodillado y llorando ante una lápida se le venía a la mente y la empujaba hacia adelante. Cruzó el puente de Brooklyn, con el East River corriendo negro debajo como un monstruo que yacía pesadamente.
El viento en el puente era más fuerte, casi haciendo perder el equilibrio a la delgada y frágil chica. Lily se aferró a la barandilla paso a paso, obligándose a avanzar hacia Manhattan, con los dientes castañeando incontrolablemente. Una vez que llegó a Manhattan, se sintió un poco más segura, pero las calles por la noche seguían estando llenas de peligro. Las figuras de los sin techo yacían acurrucadas en rincones oscuros. Un grito resonó en algún callejón lejano. El estruendo de cristales rotos resonó en algún lugar detrás de ella. Lily se movió más rápido, con el corazón acelerado, sus ojos barriendo cada sombra. Giró hacia una calle vacía, esperando que fuera un atajo hacia Little Italy, pero se equivocó. Una gran figura emergió de repente de detrás de una pared y le bloqueó el paso. El hedor a alcohol golpeó a Lily antes de que pudiera ver el rostro enrojecido y los ojos nublados por la borrachera del hombre. «Oye, nena, ¿a dónde vas sola a estas horas?», le preguntó con voz pastosa mientras se acercaba tambaleándose. «Ven con tu tío». Lily retrocedió, invadida por el miedo. Él se acercó más, extendiendo la mano para agarrarla. En ese instante, el instinto de supervivencia que le había enseñado su padre se encendió con fuerza. Lily giró sobre sí misma, se metió en el oscuro callejón que tenía al lado y corrió como nunca antes lo había hecho. Unos pasos pesados la seguían, con maldiciones resonando en la noche, pero él estaba demasiado borracho y era demasiado lento. Lily se deslizó entre los cubos de basura, saltó una valla baja y desapareció en la oscuridad de otro callejón. Los pasos detrás de ella se desvanecieron y luego desaparecieron. Lily se detuvo, se pegó a la pared y luchó por recuperar el aliento. Las lágrimas le quemaban los ojos por el terror y el agotamiento, pero no tenía tiempo para llorar. Se secó la cara, se recompuso y siguió adelante. El amanecer comenzaba a despuntar cuando Lily finalmente vio el familiar letrero del restaurante Benedetto al final de Mulberry Street. Había caminado durante casi 4 horas, con los pies arañados y llenos de ampollas. Su cuerpo estaba tan agotado que apenas podía mantenerse en pie, pero lo había conseguido. Lily se tambaleó hasta la pesada puerta de madera del restaurante y comenzó a golpearla. Los golpes rompieron el silencio de la mañana. Desesperada y urgente, siguió golpeando, negándose a parar hasta que oyó pasos en el interior y el sonido de una cerradura girando. La puerta se abrió y el rostro familiar de Salvatore Benedetto llenó el umbral. El anciano estaba allí de pie, con su cabello blanco plateado despeinado por el sueño, los ojos aún pesados por el sueño. Pero en cuanto vio a la niña delgada, sucia y harapienta que tenía delante, sus ojos se abrieron cada vez más, como si estuviera mirando a un fantasma. La taza de café que tenía en la mano se le resbaló y se rompió en el suelo, pero ni siquiera se dio cuenta. Todo su cuerpo comenzó a temblar. Sus labios se movieron sin emitir ningún sonido durante varios segundos interminables. Por fin, su voz salió, áspera y sorprendida. «Madonna, Lily». Sod se quedó paralizado en la puerta durante varios segundos, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, el instinto de un hombre que había pasado toda su vida en los bajos fondos lo devolvió a la realidad. Tiró de Lily rápidamente hacia adentro, cerró la puerta de un portazo y la cerró con llave. Sus manos envejecidas temblaban al tocar sus hombros, como si temiera que fuera solo una ilusión y pudiera desaparecer en cualquier momento. «¡Estás viva!». La voz de ese sonaba áspera y quebrada, con lágrimas acumulándose en unos ojos que habían sido testigos de demasiadas tragedias como para contarlas. «Dios mío, estás viva». La envolvió en un fuerte abrazo, con su pequeño y frágil cuerpo temblando sin parar entre sus brazos. Lily comenzó a sollozar. Los sollozos que había reprimido durante 2 largos meses finalmente se liberaron. Lloraba por el miedo, por el agotamiento, por el dolor de estar sola y por el alivio abrumador de haber encontrado finalmente un lugar seguro. Se la guió hacia el interior del restaurante y la sentó en una silla cerca de la chimenea. Corrió a buscar una manta gruesa y la envolvió alrededor de su cuerpo helado. Luego se apresuró a ir a la cocina para calentar un plato de sopa que había sobrado de la noche anterior. Puso el plato humeante delante de Lily,
junto con unas rebanadas de pan y un vaso de leche caliente. Come, cariño. Come y luego cuéntame todo. Lily levantó la cuchara, con la mano temblando tanto que casi derrama la sopa. Tenía tanta hambre que apenas podía controlarse. Cada cucharada se deslizaba por su garganta, cálida y sabrosa, mejor que cualquier cosa que le hubieran dado en los últimos 2 meses. Se terminó la sopa, se comió todo el pan y se bebió toda la leche. Se sentó frente a ella en silencio, sin apartar los ojos de la niña que creía muerta. Cuando terminó y el calor finalmente comenzó a volver a su cuerpo, Lily empezó a hablar. Le contó la noche en que la sacaron de la cabaña, el oscuro sótano de Brooklyn, los 2 meses de cautiverio envueltos en miedo y soledad. Le contó que se había escapado al cementerio para ver llorar a su padre, sobre el dolor que la destrozaba al no poder correr hacia él y abrazarlo. Y luego le contó sobre la fatídica noche en que escuchó la conversación entre Victoria y Marco. Cuando Lily pronunció esos dos nombres, la expresión de ese cambió por completo. La conmoción se convirtió en incredulidad y la incredulidad se endureció en furia. Sus manos se cerraron en puños, sus nudillos se pusieron blancos. Victoria y Marco. Ese pronunció las palabras entre dientes, con una voz que sonaba como el gruñido de un animal viejo acorralado y enfurecido. Esas serpientes venenosas, Lily continuó, con la voz temblorosa, están envenenando a mi padre, ese. Cada taza de té que prepara Victoria tiene veneno. Quieren verlo muerto para quedarse con el dinero del Imperio Caruso, y me matarán a mí cuando él ya no esté. Ese se puso de pie de un salto y comenzó a caminar por la habitación como un león atrapado en una jaula. Lo sabía. Sabía que algo andaba mal. Se lo advertí a Dom, pero no me escuchó. Confía demasiado en ellos. Se detuvo y se volvió hacia Lily. ¿Tienes pruebas? Lily sacó el viejo teléfono de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Grabé todo ese, toda su conversación. Está todo aquí. Ese cogió el teléfono como un hombre cogería un arma cargada. Reprodujo la grabación y las voces de Victoria y Marco llenaron la silenciosa habitación. Cada frase, cada palabra golpeaba como una espada directamente al corazón del anciano. Cuando terminó la grabación, ese dejó el teléfono y sus ojos brillaron con una luz peligrosa que Lily nunca había visto antes. «Buena chica, mi nieta», murmuró. «Lo has hecho muy bien. Ahora déjame encargarme del resto». Sacó su propio teléfono y marcó un número familiar. Tras unos cuantos tonos, una voz firme de mujer respondió al otro lado. «Ese, ¿qué pasa que llamas tan temprano?» «Elena, ven a mi restaurante ahora mismo». El tono de ese era grave. «Es importante, muy importante». Menos de 20 minutos después, Elena apareció en la puerta del restaurante. La mujer de mediana edad, con cabello negro entremezclado con canas y ojos bondadosos, había trabajado como ama de llaves para la familia Caruso durante 20 años. Amaba a Lily como si fuera su propia hija, y el día en que se creyó que Lily había muerto, lloró noche tras noche. Cuando se abrió la puerta y Elena vio a Lily sentada allí en el restaurante, se quedó rígida. Luego, sus piernas se doblaron y un grito ahogado se escapó de su garganta. «Lily, mi niña, Dios mío». Elena corrió hacia ella y la abrazó, llorando a mares. Lily se aferró a ella, llorando también. Era la mujer que la había cuidado desde que era pequeña, que le había cantado para dormir después de que su madre muriera, que la había amado incondicionalmente durante todos estos años. Después de que Elena se calmara y escuchara toda la historia, los tres comenzaron a trazar un plan. Ese habló con voz firme y decidida. «Esta noche llevaremos a Lily a ver a Dom, pero primero tenemos que sacar a Victoria y Marco de la finca». Elena asintió. «Llamaré a Victoria y le diré que hay un problema en el almacén sur que requiere su atención. En cuanto a Marco, haré que alguien le informe de una pista sobre Lily en Brooklyn, para que vaya a comprobarlo». Bien, ese asintió. «Una vez que ambos se hayan ido, traeremos a Lily para que vea a Dom. Necesita escuchar la verdad de boca de la propia niña y necesita escuchar esta grabación». Miró a Lily. Su mirada se suavizó. «¿Tienes miedo?» Lily negó con la cabeza. Sus ojos brillaban con determinación.
No tengo miedo, Solo quiero salvar a mi padre. Ese sonrió y le dio una palmada en el hombro con su mano áspera. Eres valiente, princesa. Tu padre estará orgulloso de ti. Se puso de pie y miró por la ventana, donde el sol ya estaba saliendo. Esta noche te llevaremos a casa. Al mismo tiempo, en la casa abandonada de Brooklyn, Victoria bajó las escaleras al sótano con irritación escrita en todo su rostro. Esa mañana había tenido que llegar antes de lo habitual, porque Marco estaba ocupado y no podía acompañarla. Victoria odiaba poner un pie en ese lugar húmedo y sucio, pero necesitaba asegurarse de que la niña seguía allí. En cualquier caso, la niña era una base importante en su plan. Los tacones de sus zapatos de tacón alto resonaban en cada escalón de madera podrida. Victoria frunció la nariz al sentir el olor agrio del moho. Empujó la puerta de hierro que daba a la sala de retención y entró, ya preparada para soltar algunos comentarios mordaces, como siempre hacía, pero las palabras se le quedaron en los labios cuando sus ojos vieron lo que había delante de ella. La habitación estaba vacía. El viejo colchón yacía allí, abandonado. No había rastro de Lily por ninguna parte. Victoria se quedó paralizada durante varios segundos, con la mente negándose a aceptar lo que estaba viendo. Entonces se abalanzó hacia adelante, apartó el colchón y registró cada rincón en sombra de la pequeña habitación. No había nadie. La niña había desaparecido. No, 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 no puede ser, susurró Victoria con voz temblorosa. Subió corriendo las escaleras y entró como una exhalación en la sala de estar, donde el guardia estaba sentado bebiendo cerveza y viendo la televisión. ¿Dónde está?, gritó Victoria con los ojos encendidos. ¿Dónde está la mocosa? El guardia se sobresaltó y casi derrama la botella que tenía en la mano. ¿Eh? ¿Qué niña? ¿Te refieres a la niña de abajo? Sigue ahí abajo. No he oído nada. Ya no está ahí. Idiota. Victoria chilló, con la cara amoratada por la rabia. La has dejado escapar. ¿Qué demonios has estado haciendo toda la noche? El guardia tartamudeó, con el rostro pálido. Solo me tomé unas cervezas. No pensé. Victoria no se molestó en escuchar. Sacó su teléfono y marcó el número de Marco. Le temblaba tanto la mano que tuvo que marcar los números una y otra vez antes de acertar. Marco respondió al segundo tono. ¿Qué pasa? Se ha ido. La voz de Victoria se agudizó por el pánico. La pequeña, Lily, se ha ido. La celda está vacía. ¿Qué? La voz de Marco rugió a través del teléfono. ¿Qué acabas de decir? Estoy diciendo que ya no está aquí. Victoria le gritó, con lágrimas de miedo empezando a brotar de sus ojos. Ha desaparecido. Se ha escapado del sótano. No sé dónde ha ido ni cuándo. Se hizo el silencio al otro lado del teléfono durante varios segundos. Entonces, la furia de Marco se desató. Encuéntrala. Encuéntrala ahora mismo. Pon a todos nuestros hombres en marcha. Revuelve toda la ciudad si es necesario. Tráeme a esa niña. Victoria tragó saliva, con la voz entrecortada. Marco, ¿y si habla? ¿Y si va a la policía? O peor aún, ¿y si encuentra la manera de ponerse en contacto con Dominic? Estamos acabados. Marco apretó los dientes, controlando su ira. Escucha, solo es una niña de 11 años, sin dinero, sin teléfono, sin conocer la ciudad. No puede haber ido muy lejos. Tiene que estar todavía por Brooklyn. Pero no hay ningún sí, interrumpió Marco. Voy a enviar a mis hombres a peinar todo Brooklyn ahora mismo. Tú vuelve a la finca y sigue haciendo de esposa devota. Dominic no puede sospechar nada. Yo me encargo de esto. Victoria respiró hondo, tratando de calmarse. De acuerdo, pero date prisa, Marco. Cada minuto que pasa es otro minuto de peligro. Lo sé, gruñó Marco. Ahora cuelga y haz lo que te he dicho. La llamada terminó. Victoria se quedó de pie en la habitación desordenada con una sensación de inquietud en el estómago. Miró al guardia, que se había encogido de miedo, y le soltó una frase fría. Si esto sale mal, tú serás el primero en morir. Dicho esto, dio media vuelta, salió, se subió a su coche y regresó a toda velocidad a la finca de Long Island. Mientras tanto, Marco ya había comenzado a movilizar a sus hombres. Ordenó a docenas de ellos que se dispersaran por Brooklyn para registrar cada callejón,
cada parada de autobús, cada lugar donde una niña pudiera esconderse. No podía creer que una niña de 11 años pudiera llegar muy lejos sin ser vista. Pero Marco se equivocaba. No sabía que Lily no era una niña normal. Era la hija de Dominic Caruso, criada para sobrevivir en el brutal mundo del hampa. Y lo que es más, no sabía que Lily había caminado toda la noche, cruzado el puente de Brooklyn y ahora estaba sentada a salvo en el restaurante de Salvador Benedetto en Little Italy, lejos de su alcance. La casa había comenzado, pero estaban buscando en el lugar equivocado y el tiempo no estaba del lado de los traidores. Esa noche, todo comenzó a moverse exactamente según lo planeado. Elena estaba de pie en la cocina de la finca de Long Island, con el teléfono en la mano y el corazón latiéndole con fuerza. Sin embargo, su voz mantenía la calma que necesitaba. Marcó el número de Victoria y esperó. Victoria respondió al tercer tono, con un tono irritado. ¿Qué pasa, Elena? Estoy ocupada. Elena respiró hondo y habló con una preocupación perfectamente fingida. Señora, hay un problema grave en el almacén sur. Una de las remesas ha sido retenida por la aduana para su inspección. Exigen hablar con alguien con autoridad para resolverlo. No sabía a quién más llamar, así que la llamé a usted. Victoria frunció el ceño y miró hacia la sala de estar, donde Dominic estaba sentado leyendo el periódico con una mirada cansada y vacía. No quería irse en ese momento, sobre todo porque aún no habían encontrado a Lily. Pero no podía ignorar los negocios. No cuando estaba tratando de afianzar su control sobre el imperio Caruso. ¿Por qué no llamaste a Marco?, espetó Victoria. Lo intenté, pero no contesta, respondió Elena, manteniendo la preocupación en su voz. Dijeron que si nadie aparece en una hora, abrirán el cargamento y lo inspeccionarán. Y tú sabes lo que hay ahí dentro. Victoria apretó los dientes. Sabía exactamente lo que había en el almacén sur, y si la aduana lo abría, las consecuencias serían catastróficas. Está bien, iré ahora mismo. Victoria colgó y se acercó a Dominic, dándole un beso en la frente con una ternura que era completamente falsa. Cariño, tengo que ir a ocuparme de algo en el almacén. Tú descansa. Está bien, volveré pronto. Dominic solo asintió, demasiado cansado para preguntar nada más. Estaba demasiado agotado para preocuparse por nada más que el dolor de haber perdido a su hija. Victoria cogió las llaves del coche y salió, con una inquietud que le retorcía las entrañas, pero no tenía otra opción. Casi al mismo tiempo, Marco estaba sentado en su vehículo dirigiendo la búsqueda de Lily cuando sonó su teléfono. Uno de sus hombres le informó: Jefe, alguien ha visto a una niña que coincide con la descripción cerca del antiguo distrito industrial del este de Brooklyn. Está escondida en un almacén abandonado. Marco se enderezó en el asiento y sus ojos se iluminaron. ¿Estás seguro? Bastante seguro, jefe, pero necesitamos a alguien para confirmarlo. Marco no dudó. Voy ahora mismo. Ordenó al conductor que diera la vuelta al coche y se dirigiera a toda velocidad hacia Brooklyn. No sabía que la pista era falsa. Ese lo había organizado para enviarlo tras una pista equivocada. De vuelta en la finca de Long Island, Dominic se encontraba ahora completamente solo. Elena había enviado astutamente al resto del personal a casa temprano, alegando que ella misma se encargaría de la cena del jefe. La enorme mansión se sumió en el silencio, con solo el tic-tac del reloj resonando en el espacio vacío. A unos cientos de metros de distancia, el coche negro de ese permanecía oculto detrás de una hilera de árboles altos. En el interior, ese estaba al volante, con sus ojos envejecidos fijos en la puerta de la finca sin pestañear. A su lado, Lily permanecía en silencio. Sus manos estaban tan apretadas que sus nudillos se habían puesto blancos. Su corazón latía con fuerza. En solo unos minutos, volvería a ver a su padre. El coche de Victoria salió disparado por la puerta, giró a la izquierda y desapareció por la carretera. Ese asintió, pero aún no se movió. Esperó. 5 minutos más tarde, apareció otro coche. Marcos. Conducía rápido, con el rostro tenso al volante. El coche giró a la derecha, en dirección a Brooklyn. Ese lo observó hasta que desapareció y luego se volvió hacia Lily. Ambos se han ido. ¿Estás lista?
Príncipe Apesa. Lily asintió con la cabeza, con la voz temblorosa, pero firme y decidida. Estoy lista, es. Ese arrancó el motor y avanzó lentamente con el coche. No pasó por la puerta principal. En su lugar, dio la vuelta hasta la parte trasera, donde había una pequeña entrada que solo conocían los más cercanos a la familia. Elena ya había abierto la puerta y estaba esperando. El coche se detuvo y Sally y Lily salieron. El aire de la tarde era frío, pero Lily no lo notaba. Toda su mente estaba centrada en una sola cosa. Su padre estaba dentro, a solo unos pasos. Elena abrazó rápidamente a Lily y luego los condujo por la parte trasera. Atravesaron la cocina, bajaron por un largo pasillo y se dirigieron al salón, donde Dominic estaba sentado solo en la oscuridad. Cada paso acercaba a Lily al momento que había estado esperando durante los últimos 2 meses. Por fin se detuvieron ante la puerta del despacho. Una cálida luz amarilla se filtraba por la rendija. Ese miró a Lily y le hizo un gesto de ánimo con la cabeza. Lily respiró hondo y ese empujó la puerta para abrirla. Dominic Caruso estaba sentado solo en su estudio. La tenue luz amarilla cubría la habitación como un velo lúgubre. Sobre el escritorio, frente a él, había un vaso de whisky frío junto a una fotografía enmarcada en plata. En la foto, Lily reía alegremente, con los ojos claros como piedras preciosas y el pelo negro ondeando al viento. La foto había sido tomada el día de su 10º cumpleaños, solo un año antes de que ocurriera la tragedia. Dominic cogió el marco y sus dedos temblorosos acariciaron el rostro de su hija a través del frío cristal. Llevaba 2 meses sentado así todas las noches, mirando la fotografía e intentando recordar el sonido de su risa. Pero el recuerdo se desvanecía poco a poco, y eso le dolía más que la muerte. Se llevó el vaso a los labios y dio un pequeño sorbo. El whisky le sabía amargo en la lengua, pero no era nada comparado con la amargura de su corazón. «Lo siento, principesa», susurró a la fotografía, con voz apagada. «No te protegí, te fallé». El suave sonido de una puerta al abrirse hizo que Dominic levantara la cabeza. Ese entró. El rostro del anciano mostraba una expresión que Dominic nunca había visto antes. Había algo en ella que oscilaba entre la emoción, la gravedad y algo que parecía casi esperanza. «Dom, hay alguien a quien tienes que ver». La voz de ese temblaba despojada de su habitual calma. Dominic frunció el ceño y dejó el vaso sobre la mesa. «¿Quién es ese? Es tarde. ¿Quién vendría a estas horas?» Ese no respondió. Simplemente se hizo a un lado, dejando al descubierto el espacio detrás de él. Y en ese espacio apareció una pequeña figura. Dominic vio a la niña salir de las sombras y su corazón pareció detenerse. Delgada, pálida, con el pelo enmarañado, la ropa arrugada y rota. Pero ese rostro, esos ojos, no había duda de quién era. Era el rostro que había contemplado en el marco todas las noches, los ojos por los que había llorado durante 2 largos meses. El vaso se le resbaló de la mano a Dominic, cayó al suelo y se rompió. El estruendo del cristal roto resonó en la silenciosa habitación, pero él ni siquiera se dio cuenta. Todo su mundo se había reducido a la niña que tenía delante. Lily. La voz de Dominic sonó como un susurro, débil e incrédula. «No, no puede ser. Te enterré. Vi la lápida. Moriste». Lily se quedó allí con lágrimas corriendo por sus mejillas demacradas. Había imaginado este momento 1000 veces durante los 2 meses que había estado retenida, pero nada de lo que había imaginado se podía comparar con la realidad. Su padre estaba allí, justo delante de ella, con los ojos muy abiertos, incrédulo. Su rostro parecía el de alguien que estuviera viendo un fantasma. «Papá». Lily rompió a llorar, entre sollozos y ahogos, y se abalanzó hacia él. «Estoy viva, estoy aquí. Papá, estoy aquí». Se arrojó a sus brazos, abrazándolo con tanta fuerza que parecía temer que, si lo soltaba, él desaparecería. Dominic se quedó rígido durante un instante, con el cuerpo inmóvil como una piedra. Su mente se negaba a aceptar lo que estaba pasando. ¿Era real o era un sueño? Una alucinación nacida de un dolor demasiado intenso. Pero el calor del pequeño cuerpo entre sus brazos era real. Los sollozos en su oído eran reales.
El familiar aroma de su hija se había desvanecido tras 2 meses, pero seguía siendo real. Todo era real. Lily estaba viva, su hija estaba viva. Las piernas de Dominic se doblaron. Cayó de rodillas al suelo, con los brazos rodeando a Lily como si estuviera abrazando al mundo entero. Y entonces lloró, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York. El hombre al que toda la ciudad temía. El hombre que había matado sin dudarlo y construido un imperio sobre sangre y lágrimas. Ahora lloraba como un niño en los brazos de su hija. El sonido de sus sollozos llenaba la habitación, crudo y desgarrador, como si todo el dolor que había reprimido durante 2 meses finalmente se hubiera liberado. Las lágrimas brotaban sin control, empapando el hombro de Lily. Tú, tú estás realmente viva, balbuceó Dominic entre sollozos. Pensé que te había perdido. Pensé que te había sido para siempre. Estoy aquí, papá. Lloró Lily, con los brazos apretados alrededor de su cuello. Siento no haber podido volver antes. Siento haberte hecho sufrir. Padre e hija se abrazaron en el suelo, llorando hasta que las palabras les fallaron. Ese estaba de pie en la puerta, con lágrimas resbalando por las mejillas arrugadas del anciano. Elena estaba detrás de él, con ambas manos sobre la boca para contener los sollozos. La habitación pareció detenerse en un momento que se sintió sagrado. Cuando el amor de un padre por su hija demostró ser más fuerte que la muerte, Dominic finalmente aflojó su abrazo y levantó las manos para acariciar el rostro de su hija mientras la miraba a los ojos llenos de lágrimas. Tenía que verla con claridad, tenía que asegurarse de que no era un sueño. Y cuando miró esos ojos, los ojos que eran el reflejo exacto de los de su madre, que hacía tanto tiempo que se había ido, supo que era real. Su hija había vuelto. ¿Cómo, Lily? La voz de Dominic temblaba. Sus ojos enrojecidos por el llanto se negaban a apartarse de su rostro. ¿Cómo es que estás viva? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Quién te hizo esto? Lily respiró hondo, obligándose a controlar el temblor que se apoderaba de todo su cuerpo. Sabía que era el momento de decir la verdad, por mucho que le doliera. Agarró con fuerza la mano de su padre. Lo miró directamente a los ojos inyectados en sangre y comenzó a contárselo. No morí en el incendio, papá. La voz de Lily temblaba, pero era clara. Esa noche, alguien me secuestró antes de que se declarara el incendio. Me llevaron a un sótano oscuro en Brooklyn y me retuvieron allí durante 2 meses. Dominic escuchó con los ojos muy abiertos por el horror. Agarró los hombros de su hija con tanta fuerza que podría haberle dejado moretones, pero no se dio cuenta. Secuestrada. ¿Quién? ¿Quién se atrevería a hacerle esto a mi hija? Al principio no lo sabía, continuó Lily con la voz entrecortada. Siempre se cubrían la cara y cambiaban la voz. Vivía con miedo todos los días, sin saber quiénes eran ni qué querían. Pero una noche los oí hablar. Dominic se estremeció, no por el frío, sino por el miedo que le invadió. Miedo a lo que estaba a punto de oír. ¿Quién, Lily? Su voz era casi una súplica. Dime, ¿quién te hizo esto? Lily no respondió con palabras. En su lugar, sacó el viejo teléfono de su bolsillo, el que casi se había quedado sin batería, pero que aún guardaba la verdad más brutal de todas. Pulsó el botón de reproducción y lo colocó sobre la mesa entre ellos. El sonido se derramó en el pesado silencio de la habitación. Primero se oyó el sonido del licor siendo servido, el tintineo de los vasos. Luego, una voz, la dulce voz de una mujer que Dominic conocía mejor que nadie. La voz de Victoria. 2 meses. Marco. 2 meses. Y ese idiota sigue sin sospechar nada. Llora en la tumba de la chica todas las semanas como una criatura patética. Luego llegó la voz de Marco, el propio hermano de Dominic, mi hermano. Siempre ha sido débil en lo que respecta a los sentimientos. Se cree un jefe poderoso. Pero quítale a esa mocosa y se derrumba por completo. Patético. Dominic se quedó allí sentado como una piedra. Sus ojos permanecieron fijos en el teléfono. Pero en realidad no lo estaba viendo. Cada parte de él estaba concentrada en las palabras que salían. Cada frase era como un cuchillo que le atravesaba el corazón. Y el veneno está funcionando a la perfección. Victoria continuó. El placer brillaba en su voz.
Cada taza de té que le preparo, cada beso de buenas noches. No tiene ni idea de que cada día está bebiendo un poco más de muerte. Solo unas semanas más y su corazón fallará por completo. Los médicos lo llamarán insuficiencia cardíaca inducida por el dolor. Nadie sospechará nada. El rostro de Dominic cambió en cuestión de segundos. De dolor a conmoción, de conmoción a incredulidad, y luego de incredulidad a algo mucho más aterrador. Una furia fría y despiadada, del tipo que solo habita en el interior de un jefe de la mafia cuando ha sido traicionado por las personas más cercanas a él. Y cuando muera, el imperio Caruso será nuestro, dijo Marco, con avaricia en su voz. Tú serás la pobre viuda que lo hereda todo, y yo seré el hermano menor leal que dará un paso al frente para dirigir todo. Perfecto. Se oyó un beso en la grabación, seguido del susurro de Victoria, suave e íntimo. Te quiero, Marco. Lo tendremos todo. Dinero, poder y el uno al otro. Dominic es solo un peldaño, y la pequeña Lily es solo un obstáculo que hay que eliminar. La grabación terminó. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a respirar con fuerza. Ese estaba de pie en un rincón, con las manos tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos. Elena se tapó la boca, con lágrimas corriéndole por la cara. Y Lily, la niña pequeña, miraba a su padre con una mirada preocupada, sin saber cómo iba a responder. Dominic no se movió durante un minuto entero, con la mirada perdida, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Luego habló, con una voz tan baja y fría que la habitación pareció congelarse. Mi propio hermano, mi esposa. Cada palabra salía lentamente, pesada como una piedra. Las personas en las que más confiaba en este mundo, a las que lo di todo, y me traicionaron. Secuestraron a mi hija. Me envenenaron día tras día. Quieren verme muerto. Dominic se levantó lentamente. Su cuerpo aún estaba débil después de 2 meses de envenenamiento. Pero ahora ardía un nuevo fuego en sus ojos. No era el fuego del dolor y la desesperación, sino el fuego del odio y la venganza. Se volvió hacia ese, con voz gélida, pero con la autoridad de un verdadero jefe. Reúne a todos los capos, a todos los hombres que tenemos en el almacén principal. Dentro de 2 horas. Ese asintió, no dijo nada, sacó su teléfono y comenzó a llamar. Dominic se volvió hacia la foto familiar que colgaba de la pared, la que mostraba a Victoria y Marco. Sus ojos eran tan fríos como los de una serpiente, listos para atacar. Luego miró a Lily y por un instante su mirada se suavizó. Se arrodilló a su altura y le tomó los hombros con las manos. Lo has hecho muy bien, princesa, dijo con voz grave, firme y llena de determinación. Me has salvado la vida. Ahora déjame encargarme del resto. Lily miró a los ojos de su padre y vio no solo amor, sino también algo aterrador. Era la mirada de Dominic Caruso, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York. Un hombre a punto de desatar su ira sobre cualquiera que se atreviera a tocar lo que más quería. Dominic se puso de pie y se enfundó su familiar chaqueta negra. Su cuerpo aún estaba débil, pero sus pasos eran ahora firmes, cargados de autoridad. Había vuelto a la vida, no de la muerte física, sino de la muerte espiritual que lo había mantenido prisionero durante 2 meses. Miró a Lily por última vez antes de salir por la puerta, con una fría sonrisa en los labios. Observa a tu padre hacer lo que mejor sabe hacer, príncipe Isa. El almacén principal de la familia Caruso se encontraba en las afueras occidentales de la ciudad, un enorme edificio de ladrillo rojo que había sido testigo de innumerables reuniones en las que se decidió el destino de todo un imperio del Hampa. Esa noche volvía a estar iluminado, con docenas de relucientes coches negros aparcados en el aparcamiento delantero. Victoria y Marco llegaron casi al mismo tiempo, ambos convocados por Dominic en una llamada urgente. Victoria salió primero del coche, con el rostro tenso por la preocupación, aunque luchaba por mantenerlo bajo control. Marco se acercó a ella y le susurró rápidamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué una reunión de emergencia como esta? No lo sé, respondió Victoria, sacudiendo la cabeza y apretando los labios. Pero tengo un mal presentimiento.
La chica, ¿la han encontrado? Todavía no, respondió Marco con voz grave. Los hombres han peinado todo Brooklyn y no hay rastro, como si se hubiera evaporado. Victoria respiró hondo, obligándose a mantenerse firme. Muy bien, mantén la calma. Quizás esta reunión no tenga nada que ver con la chica. Dominic aún no sabe nada, solo actúa con normalidad. Entraron en el almacén y en cuanto lo hicieron, sintieron la tensión en el interior, tan densa que casi les ahogaba. Todos los capos de la familia Caruso estaban allí, sentados en dos filas a lo largo de una larga mesa. Sus rostros estaban tensos y ninguno de ellos hablaba. Una luz amarilla se derramaba a través de largas sombras, convirtiendo la escena en algo parecido a un juicio medieval. A la cabecera de la mesa, Dominic estaba sentado en su silla habitual. Parecía agotado, como siempre, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Victoria sintió una pequeña oleada de alivio al ver la debilidad de su marido. El veneno seguía haciendo efecto. Él aún no sospechaba nada. Victoria y Marco tomaron asiento, esforzándose por mostrar la expresión más normal posible. Marco saludó con la cabeza a los capos que lo rodeaban. Mientras, Victoria puso una mano sobre el hombro de Dominic con una preocupación perfectamente fingida. «Cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué has llamado a todos con tanta urgencia? Estoy preocupada». Dominic no la miró. Su mirada recorrió todos los rostros de la sala, lenta y meditada. Luego habló, y su voz grave llenó el silencio. «Los he llamado porque ha ocurrido algo grave». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire cargado. «Hay un traidor en nuestra familia». La sala quedó en silencio, como si se hubiera congelado. Los capos se miraron entre sí, con evidente inquietud en sus rostros. Victoria sintió que su corazón se detenía por un instante, pero mantuvo una expresión tranquila. Marco se tensó a su lado, pero se obligó a relajarse. «Mantén la calma. No puedes saberlo. No hay forma de que lo sepa». Dominic continuó, con voz lenta y cargada de autoridad. «Durante los últimos 2 meses, mientras yo me ahogaba en el dolor, alguien se ha aprovechado de mi debilidad para hacer cosas a mis espaldas». Volvió la cabeza hacia ese, que permanecía en silencio en un rincón de la habitación. Los ojos de Dominic eran afilados como cuchillos. «Ese, alguien me ha dicho, has estado haciendo preguntas por todas partes. ¿Qué estás buscando?» Victoria casi no pudo contener la sonrisa que quería brotar de sus labios. Miró a Marco y vio un destello de alivio en sus ojos, así que Dominic sospechaba de ese. Por fin habían descubierto a ese viejo bastardo. Todo seguía bajo control. Ese dio un paso adelante e inclinó la cabeza ante Dominic con respeto. «Don, solo quería protegerte. Vi algo que no me pareció bien y quería averiguar qué era». «Protegerme». Dominic arqueó una ceja, con tono sospechoso. «¿Protegerme de qué?». Ese se quedó en silencio un momento, como si estuviera eligiendo las palabras. Victoria y Marco intercambiaron una mirada de victoria. Estaban listos para ver cómo castigaban al anciano por atreverse a meter las narices donde no le incumbía. Pero entonces Saúl levantó la cabeza y una extraña sonrisa se dibujó en su boca. «Don, quería protegerte de las personas que quieren hacerte daño. Y esta noche te he traído la respuesta». Dominic asintió lentamente. Su mirada se deslizó sobre Victoria y Marco por un breve instante antes de volver a la puerta trasera. «Muy bien, entonces muéstrame tu respuesta». La puerta trasera del almacén se abrió lentamente y de la oscuridad salió una pequeña figura. Lily Caruso, la niña que todos creían muerta en el incendio de hacía 2 meses, estaba allí viva, con los ojos fijos en Victoria y Marco, con una frialdad muy superior a sus 11 años. La habitación parecía como si la hubiera alcanzado un rayo. Los capos se quedaron mirando, con la boca abierta, incapaces de creer lo que estaban viendo. Un murmullo se elevó como una ola, y Victoria y Marco, las dos personas que pensaban que la victoria ya estaba en sus manos, se quedaron allí sentados como piedras. El rostro de Victoria se puso blanco como el papel. Sus labios rojos temblaban sin emitir sonido alguno. Marco no estaba mejor, con los ojos muy abiertos por el terror y las manos agarradas a la silla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos.
Parecía que toda la sangre se les había escapado de golpe a los dos traidores. Dominic se levantó lentamente y por primera vez en toda la noche sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un lobo mirando a su presa que ya había caído en la trampa. «Lily, hija mía», dijo Dominic con voz cálida cuando le llegó a ella, pero gélida cuando pasó por encima de Victoria y Marco. «Deja que todos oigan lo que tú has oído». Lily caminó hasta el centro de la habitación, con su pequeña mano agarrando el viejo teléfono como si fuera un arma cargada. No temblaba. No parecía asustada. Sus ojos recorrieron a Victoria y Marco con una frialdad que ninguna niña de 11 años debería tener jamás. 2 meses en el infierno la habían convertido en otra persona. Dejó el teléfono sobre la mesa, pulsó el botón de reproducción y retrocedió para situarse junto a su padre. El sonido se extendió por el silencio sepulcral del almacén. Primero se oyó el vertido del licor, el tintineo de los vasos. Luego se alzó la voz de Victoria, dulce y venenosa al mismo tiempo. 2 meses, Marco. 2 meses, y ese idiota aún no sospecha nada. Llora en la tumba de la niña todas las semanas como una criatura patética. Los capos comenzaron a murmurar. Sus expresiones pasaron de la conmoción a la incredulidad. La voz de Marco siguió en la grabación, llena de desprecio. Mi hermano siempre ha sido débil en lo que respecta a los sentimientos. Se cree un jefe poderoso, pero si le quitas a esa mocosa, se derrumba por completo. Es patético. Las caras alrededor de la mesa comenzaron a cambiar. Los hombres se volvieron para mirar a Marco con ojos que antes habían estado reservados para los enemigos. La grabación continuó. La voz de Victoria era aguda e inconfundible, y el veneno estaba funcionando a la perfección. Cada taza de té que le preparo, cada beso de buenas noches. No tiene ni idea de que cada día está bebiendo un poco más de muerte. La sala se agitó como un mar embravecido. Algunos capos se pusieron de pie de un salto, con los puños cerrados. Su lealtad a Dominic Caruso se había forjado a lo largo de los años, y ahora estaban presenciando la traición más vil que se pudiera imaginar. Y cuando muera, el imperio Caruso será nuestro. La voz de Marco decía, con avaricia en cada palabra, «Tú serás la pobre viuda que lo hereda todo, y yo seré el hermano menor leal que da un paso al frente para dirigir todo». Perfecto. Luego vino la parte que hizo que los hombres en la sala rechinaran los dientes con disgusto. El sonido de un beso, el susurro de Victoria, íntimo y enfermizamente tierno. «Te amo, Marco. Lo tendremos todo. Dinero, poder y el uno al otro. Dominic es solo un peldaño, y la pequeña Lily es solo un obstáculo que hay que eliminar». La grabación terminó. El almacén se sumió en un silencio sepulcral que duró varios segundos interminables. Entonces Victoria se puso de pie de un salto. Su rostro se retorció con pánico y desesperación. «Falso, todo es falso», gritó, y su voz aguda resonó en el vasto espacio. «Esa chica miente, se lo ha inventado todo. Esa no es mi voz». Nadie en la sala le creyó. La voz de la grabación era demasiado clara, demasiado distintiva para ser falsa. Los capos miraron a Victoria con odio y desprecio, como si estuvieran mirando a una serpiente venenosa. Marco, sabiendo que todo había terminado, se levantó de repente de su silla y se abalanzó hacia la puerta trasera. Intentó huir, con la esperanza de escapar de la ira que estaba a punto de caer sobre él, pero solo dio unos pocos pasos antes de que 2 guardias corpulentos le cortaran el paso. Le agarraron los brazos, se los retorcieron a la espalda y le empujaron hasta ponerle de rodillas. Marco se resistió, pero fue inútil. «Suéltenme», rugió. «Soy el hermano de Dawn. No tienen derecho a tocarme». Nadie se molestó en responderle. Cuando Victoria vio que Marco había sido capturado, cambió de táctica al instante. Lo señaló directamente, con la voz llena de rencor. «Todo fue culpa suya. Él me obligó. No tuve otra opción. Amenazó con matarme si no hacía lo que me decía». Marco levantó la cabeza bruscamente, con los ojos desorbitados por la rabia. «Eres una malvada», gruñó. «Tú lo planeaste todo. Tú se te ocurrió envenenarlo.
Yo solo hice lo que me dijiste. No mientes. Esto es culpa tuya. Los dos traidores se enzarzaron como perros salvajes peleando por el último trozo de carne. Se gritaron a la cara, se culparon mutuamente, se insultaron con las palabras más desagradables que conocían. El amor que habían jurado en la grabación se había convertido ahora en puro odio, porque cada uno intentaba salvar su propia vida. Basta. La voz de Dominic los interrumpió, no con fuerza, pero sí con autoridad. La sala se quedó en silencio de inmediato. Dominic se levantó y caminó, paso a paso, hasta situarse frente a Victoria y Marco. Su cuerpo aún estaba debilitado tras 2 meses de envenenamiento, pero su presencia era aplastante. Se trataba de Dominic Caruso, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York, e incluso en su momento más débil, seguía siendo el hombre más aterrador de la sala. Miró a Marco, su propio hermano, y luego dirigió la mirada a Victoria, la esposa en la que había confiado sin dudar. Sus ojos eran como el hielo, desprovistos de cualquier rastro de sentimiento. «Te lo di todo», dijo Dominic, con voz baja y grave. «Le di a mi hermano poder, posición, confianza. Le di a mi esposa amor, una familia, una vida de lujo. Y tú me has pagado secuestrando a mi hija, envenenándome día tras día y planeando robarme todo lo que he construido». Hizo una pausa y miró a Lily, que estaba de pie en silencio junto a ese. Su mirada se suavizó por un instante al posarse en su hija, pero luego se volvió a endurecer al volver a los dos traidores. «Mi hija de 11 años me enseñó lo que es la lealtad. La mantuvieron encerrada sola en la oscuridad durante 2 meses, pero no se rindió. Encontró la manera de reunir pruebas, escapar y salvarme la vida. Una niña de 11 años tiene más lealtad y valor que ustedes dos juntos». Victoria se arrastró hasta los pies de Dominic, con lágrimas en los ojos y una voz lastimera. «Dominic, cariño, por favor, él me obligó. Te quiero, por favor, perdóname». Dominic la miró sin mostrar emoción alguna. «No me llames cariño». Su voz era tan fría como el invierno. «No te lo mereces». Se volvió hacia los capos y pronunció la sentencia con autoridad en cada sílaba. «Victoria y Marco Caruso, a partir de este momento se os despoja de todo. Dinero, poder, posición, nombre. Seréis exiliados de esta ciudad para siempre. Si os atrevéis a volver, la muerte será lo único que os esperará». «No», gritó Marco, «no puedes hacerme esto. Somos sangre». Dominic miró a su hermano por última vez, con los ojos duros como piedras. «Sangre. Tú mismo rompiste ese vínculo en el momento en que decidiste secuestrar a tu propia sobrina y envenenar a tu propio hermano. Lleváoslos». Los guardias se movieron de inmediato. Levantaron a Victoria y Marco y los arrastraron hacia la salida. Victoria gritaba y sollozaba, luchando, pero era inútil. Marco seguía intentando suplicar, pero nadie le escuchaba. Sus gritos resonaron en el almacén y luego se desvanecieron cuando los sacaron fuera. La sala volvió lentamente al silencio. Dominic se quedó allí mirando hasta que la puerta se cerró detrás de las dos personas que una vez habían sido las más cercanas a él. Luego se dio la vuelta, se acercó a Lily y abrazó a su hija. «Se acabó, príncipe Esa», susurró, con la voz temblorosa por la emoción. «Ahora todo ha terminado». Victoria y Marco fueron arrastrados fuera del almacén como criminales de guerra que se dirigen al lugar de ejecución. Los guardias no los trataron con delicadeza. Empujaron y arrastraron a los dos traidores por el aparcamiento bajo las miradas despectivas de todos los que estaban allí. Antes de obligarlos a subir al coche, les quitaron todo. A Victoria le arrancaron el anillo de diamantes del dedo. Y al Rolex de Marco, valorado en decenas de miles de dólares, se lo quitaron sin piedad. Tarjetas de crédito, cartera, teléfono, llaves del coche, todo fue confiscado. Los despojaron de todo, dejándolos solo con la ropa que llevaban puesta. 2 vehículos negros los sacaron de la ciudad bajo la estricta supervisión de los hombres más leales de Dominic. La orden había sido dada en términos claros e inequívocos: llevarlos a la frontera y asegurarse de que nunca regresaran.
Si alguno de los dos volvía a poner un pie en Nueva York, matarlos en el acto, sin preguntas. Victoria y Marco fueron encerrados juntos en el mismo coche, sentados uno frente al otro, bajo la vigilancia de dos guardias tan silenciosos como una piedra. Cuando el coche comenzó a avanzar, alejándolos de la ciudad que una vez soñaron gobernar, el peso de su fracaso finalmente los golpeó. Victoria habló primero, con la voz temblorosa por la rabia y la desesperación. Todo esto es culpa tuya, siseó, con los ojos inyectados en sangre mientras miraba a Marco con puro odio. Si hubieras vigilado mejor a la chica, si hubieras puesto seguridad de verdad en lugar de dejar que un borracho la vigilara, no nos habríamos expuesto. Marco se volvió hacia ella con el rostro desencajado por la furia. Es culpa mía, rugió. Tú fuiste la mente maestra. Se te ocurrió lo del envenenamiento. Me dijiste que todo saldría perfecto. Y ahora míranos. Lo hemos perdido todo. No te atrevas a culparme. Victoria le gritó, con lágrimas de rabia corriéndole por las mejillas. Prometiste que te encargarías de todo. Prometiste que me protegerías. Y ahora has dejado que me arrastren como a un perro. Las dos personas que se habían jurado amor eterno, que una vez se abrazaron y soñaron con un futuro lujoso, ahora se desgarraban sin piedad. Las palabras de devoción se convirtieron en las maldiciones más venenosas. Los besos ardientes se convirtieron en miradas llenas de odio. El amor construido sobre la traición y la codicia finalmente se derrumbó como un castillo de arena bajo una ola. No eres más que una serpiente venenosa. Marcos se quedó sin palabras. Ojalá nunca te hubiera conocido. Ojalá te hubiera matado hace mucho tiempo. En lugar de creer sus dulces mentiras, Victoria soltó una risa aguda, amarga como el humo. Mátame. Ni siquiera tienes las agallas para matar a una mosca. Solo eres la sombra de tu hermano. Siempre detrás de él, siempre celoso, siempre deseando lo que nunca fue tuyo. Eres patético. Los dos guardias observaban con repugnancia cómo los traidores se destrozaban mutuamente. No hablaban, solo observaban en silencio, como si estuvieran viendo una trágica farsa sobre el colapso de la codicia y la traición. El coche siguió avanzando en la noche, llevando a dos personas que una vez soñaron con gobernar el imperio Caruso. Ahora solo les quedaba el odio mutuo y un futuro vacío por delante. Mientras tanto, en la finca de Long Island, un médico privado de confianza de la familia examinaba a Dominic. Le extrajo sangre, le tomó la tensión arterial y le hizo una serie de pruebas rápidas allí mismo. Cuando llegaron los resultados, el rostro del médico se volvió grave. Don, te han envenenado, dijo con voz tensa por la preocupación. Te han introducido arsénico en dosis bajas durante un largo periodo de tiempo. Por eso te sentías agotado, débil, y has estado perdiendo peso durante los últimos 2 meses. Dominic se quedó sentado en silencio, agarrando la mano de Lily, que estaba sentada a su lado. Ya había escuchado la verdad en la grabación, pero oír al médico confirmarlo hizo que la rabia que sentía en su interior volviera a estallar. ¿Cuál es su estado ahora?, preguntó ese en nombre de Dominic. Por suerte, la concentración no ha alcanzado un nivel mortal, respondió el médico. Si hubiera continuado durante unas semanas más, es difícil de decir, pero hemos intervenido a tiempo. Voy a comenzar el tratamiento de desintoxicación inmediatamente. Con el protocolo adecuado, Don se recuperará por completo en unas semanas. Lily apretó la mano de su padre y las lágrimas brotaron de sus ojos con alivio. Había llegado a tiempo. Su padre iba a vivir. Durante los días siguientes, Dominic comenzó el proceso de desintoxicación. Bajo el cuidado del médico y el amor de su hija, recuperó lentamente sus fuerzas. El color volvió a su pálido rostro. Sus manos dejaron de temblar y sus ojos recuperaron gradualmente su agudeza habitual. Al mismo tiempo, la noticia de la traición de Victoria y Marco se extendió por el mundo de la mafia de Nueva York. Otras familias miraron a Dominic Caruso con un nuevo respeto. No porque hubiera castigado a los traidores, sino porque había demostrado que, incluso en su momento más débil, seguía siendo un hombre que no podía ser derrotado. Ese asumió el liderazgo diario. Mientras Dominic se recuperaba, y bajo la dirección distante del jefe,
El imperio Caruso se estabilizó rápidamente. Aquellos que habían estado rondando, esperando aprovechar la situación, se retiraron en silencio, sin atreverse a hacer ningún movimiento. Dominic Caruso había vuelto, y estaba más fuerte que nunca. Unos días más tarde, cuando la salud de Dominic se había estabilizado y el caos tras la traición finalmente se había calmado, decidió llevar a Lily de vuelta a la finca de Long Island. El familiar coche negro se deslizó por las carreteras bordeadas de árboles, llevándolos hacia el hogar del que padre e hija habían sido arrancados durante 2 meses de infierno. Lily se sentó junto a su padre, con la mirada fija en el paisaje familiar que se veía a través de la ventanilla. No dijo ni una palabra, pero su pequeña mano se aferró a la de él, como si soltarla fuera a convertir todo en un sueño. Dominic también permaneció en silencio, pero no apartó la mirada de su hija ni un solo segundo. Cada vez que miraba a Lily, tenía que recordarse a sí mismo que aquello era real. Su hija estaba viva, estaba allí, a su lado. Cuando el coche se detuvo ante la puerta de la finca, Dominic salió primero y le abrió la puerta a Lily. Se quedaron de pie frente a la imponente quinta y la miraron como si la vieran por primera vez. Elena había trabajado sin descanso durante los días anteriores, limpiando la mansión de arriba abajo. Todo rastro de Victoria había sido borrado por completo. Las fotos de la boda, las decoraciones que Victoria había comprado, los costosos frascos de perfume del dormitorio. Todo había desaparecido sin dejar rastro. La casa ahora parecía limpia, renovada, como si se hubiera lavado de la energía oscura que una vez había habitado entre sus paredes. Lily entró, moviendo lentamente sus pequeños pies por cada habitación. Tocó las paredes familiares, miró los cuadros que aún colgaban en sus antiguos lugares, respiró el aroma de un hogar al que creía que nunca volvería. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus delgadas mejillas, pero eran lágrimas de alegría y alivio. Entonces Lily se detuvo frente a la puerta de su dormitorio. Se quedó allí durante un largo rato, con la mano agarrada al pomo. Sin embargo, no se atrevía a girarlo. En el oscuro sótano, noche tras noche, soñaba con esta habitación. Una y otra vez, había imaginado volver, tumbarse en su suave cama, abrazar los peluches que conocía de memoria. Y ahora ese sueño estaba justo delante de ella. Lily respiró hondo y empujó la puerta para abrirla. La habitación apareció, intacta y sin tocar, tal y como estaba el día que se marchó. La camita con sus sábanas rosas favoritas, la estantería llena de cuentos de hadas que leía todas las noches, el escritorio con lápices de colores y su cuaderno de dibujo, y sobre la cama, el gran osito marrón con el que dormía desde que tenía 3 años, todavía allí, esperando a que ella volviera a casa. Lily corrió hacia él, lo abrazó y rompió a llorar. Pensé que nunca volvería a ver estas cosas. Su voz temblaba y las lágrimas empapaban el suave pelaje del oso. Pensé que iba a morir en ese sótano oscuro. Echaba mucho de menos mi casa. Echaba de menos mi habitación. Echaba de menos a papá. Dominic se quedó en la puerta, viendo llorar a su hija, sintiendo como si algo dentro de él se desgarrara. Entró, se arrodilló junto a Lily y la abrazó. La abrazó con fuerza, dejándola llorar contra su hombro, y no pudo evitar que las lágrimas resbalaran por sus propias mejillas. Yo también, Prince, susurró Dominic con voz ronca. Pensé que nunca volvería a verte. Cada día que pasaba, sentía que una parte de mí moría. Pero has vuelto conmigo. Padre e hija se abrazaron en la pequeña habitación, llorando por los meses que habían perdido, llorando por el dolor que habían soportado y llorando por la pura alegría de estar juntos de nuevo. Elena se quedó fuera de la puerta, secándose los ojos en silencio, y luego la cerró suavemente, dejándoles intimidad. Cuando las lágrimas finalmente se calmaron, Lily se subió a la cama, todavía abrazando al osito de peluche, se cubrió con la manta y hundió la cabeza en la familiar suavidad de su almohada. Después de 2 meses en un colchón duro en un sótano, casi había olvidado lo que se sentía al acostarse en una cama de verdad, que era realmente suave. Los ojos de Lily comenzaron a cerrarse.
El cansancio que se había acumulado durante tanto tiempo finalmente exigió su liberación. En cuestión de minutos, se quedó dormida, con la respiración constante y tranquila. Dominic se sentó en la silla junto a la cama, sin apartar los ojos de su hija ni un segundo. Observó a Lily dormir, vio cómo la paz volvía a su rostro después de tantas noches de pesadillas, y su pecho se llenó de un amor tan intenso que casi le dolía. Le apartó el pelo a Lily con delicadeza y le susurró al oído con una voz que sonaba como un voto sagrado. Duerme bien, princesa. Nadie te volverá a separar de mí. Estaré aquí. Siempre estaré aquí. Dominic se quedó allí toda la noche, sin dormir, sin marcharse. Observó cómo respiraba su hija, cómo se movía de vez en cuando. Observó las expresiones de su rostro inocente mientras soñaba. Era la primera noche, tras 2 meses de infierno, en la que padre e hija podían estar juntos en paz. Se acabó el dolor de la pérdida. Se acabó la oscuridad de la prisión del sótano. Se acabó la traición de las personas en las que más confiaba. Solo un padre y su hija en una pequeña habitación cálida, con toda una vida por delante, esperándoles. La paz había vuelto por fin tras 2 meses de infierno. Una semana más tarde, cuando las heridas internas por fin habían comenzado a cerrarse y la salud de Dominic había mejorado significativamente, padre e hija decidieron hacer un viaje que ambos sabían que necesitaban. Volvieron al cementerio, el lugar donde solo unas semanas antes Dominic se había arrodillado y llorado frente a la falsa tumba de su hija. Aquella mañana era luminosa y cálida, nada que ver con los días sombríos en los que Dominic había venido aquí solo, sumido en su dolor. El coche se detuvo a la entrada del cementerio. Salieron y caminaron entre hileras de lápidas silenciosas. Lily se aferró a la mano de su padre. Ya no temblaba como cuando lo había observado desde detrás del roble. Esta vez caminaba a su lado, con la barbilla levantada, dispuesta a enfrentarse al pasado. Se detuvieron frente a la tumba falsa. La lápida de piedra gris seguía allí, fría y sin vida. Las palabras profundamente grabadas decían: Lily Caruso, querida hija, descansa en paz. Dominic miró fijamente la lápida y recordó las noches en las que se había arrodillado allí, llorando hasta quedarse sin lágrimas, suplicando por una oportunidad más para ver a su pequeña. Ahora su hija estaba a su lado, viva y respirando. Y esa lápida no era más que una cruel mentira. Lily miró fijamente su propio nombre grabado en la piedra, con los ojos brillantes de determinación. «Papá, ¿podemos quitarla?» Su voz era débil, pero firme. «No quiero mi nombre en una lápida. Sigo viva». Dominic miró a su hija y vio en sus ojos un valor que nunca antes había visto. 2 meses en el infierno habían convertido a su inocente hija en una auténtica luchadora. Asintió sin decir nada y ambos se acercaron a la lápida. Dominic puso ambas manos sobre la fría piedra. Lily hizo lo mismo. Se miraron, asintieron con la cabeza y luego empujaron con todas sus fuerzas. La lápida se balanceó y luego se derrumbó con un fuerte estruendo que resonó en el silencio del cementerio. Se partió en dos al golpear el suelo y los fragmentos se esparcieron a su alrededor. El nombre de Lily Caruso yacía ahora agrietado entre las dos mitades rotas, como si la mentira misma se hubiera hecho añicos. Lily se quedó allí mirando la piedra destrozada y de repente sonrió. Era la primera sonrisa verdaderamente radiante desde que la habían secuestrado. Una sonrisa de liberación, de renacimiento. «No nací para ser enterrada, papá». Lily se volvió hacia él, con los ojos brillantes. «Nací para vivir». Dominic sintió que el corazón se le hinchaba tanto que casi le dolía. El orgullo y el amor lo inundaron de golpe. Se arrodilló, tomó los pequeños hombros de su hija entre sus manos y la miró directamente a los ojos. «Y voy a vivir para verte crecer». Su voz temblaba de emoción. «Estaré contigo en cada paso, en cada sueño, en cada victoria. Nada ni nadie, ni siquiera la muerte, volverá a separarme de ti». Se abrazaron en el cementerio, junto a la falsa tumba destrozada. Una suave brisa sopló, trayendo el aroma de la hierba y las flores frescas, como si el mundo mismo estuviera celebrando su renacimiento. Cuando finalmente se soltaron, Dominic tomó la mano de Lily
y comenzaron a caminar, dejando atrás la tumba falsa, dejando atrás el oscuro pasado. Se dirigieron hacia la puerta del cementerio, donde la luz del sol brillaba cálida y brillante. No miraron atrás, no era necesario. Lo que quedaba atrás pertenecía al pasado. Delante les esperaba una vida completamente nueva. Lily caminaba al lado de su padre, con su pequeña mano entrelazada con la de él. Levantó la cara hacia el cielo azul, sintió el cálido sol en su piel y por primera vez en 2 meses creyó de verdad que todo iba a salir bien. Dominic miró a su hija, vio la sonrisa en sus labios y se sintió invadido por la paz. Había estado a punto de perderlo todo. Había perdido lo más preciado de su vida, pero le habían dado una segunda oportunidad y juró que nunca la desperdiciaría. Padre e hija atravesaron la puerta del cementerio y entraron en la luz de un nuevo día. Detrás de ellos, la lápida destrozada yacía inmóvil, un recordatorio de que ninguna oscuridad dura para siempre. Ninguna mentira puede sobrevivir eternamente, porque algunas historias no terminan con la muerte. Comienzan de nuevo cuando decides vivir. La historia de Dominic y Lily ha llegado a su fin, pero las lecciones que deja atrás seguirán resonando. Es una lección sobre el amor ilimitado de un padre por su hija. Una lección sobre el extraordinario valor de una niña de 11 años que se negó a rendirse ante la adversidad. Un recordatorio de que la traición puede venir de las personas en las que más confías, pero que el amor verdadero siempre encontrará el camino de vuelta a casa. Y sobre todo, es una lección sobre el renacimiento, sobre la verdad de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, por muy profundo que haya sido tu caída. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y compártela con tus seres queridos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros emotivos videos diarios. Queremos saber qué opinas sobre esta historia. ¿Te ha recordado a alguien de tu vida? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a la traición de personas en las que confiabas? ¿O también estás buscando renacer tras unos meses oscuros? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Queremos escuchar las historias que viven en lo más profundo de tu corazón, porque cada uno de nosotros tiene una historia que vale la pena contar. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Deseamos a todos los que nos veis buena salud, una vida alegre y una vida llena de amor junto a las personas que queréis. Recordad, por muy difícil que se ponga la vida, siempre hay luz al final del túnel. Adiós, y nos vemos en el próximo.